Dicen que el mal puede esconderse detrás de cualquier rostro, incluso el de un payaso sonriente. En los años 70, un hombre se convirtió en uno de los asesinos más infames de la historia de Estados Unidos, ocultando su oscura naturaleza tras una máscara de amabilidad. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el hombre que convirtió su casa en un auténtico infierno en la tierra. Bienvenidos a Reyes del Crimen. Advertencia. Este video contiene información sobre crímenes reales que pueden ser perturbadores para algunas personas. Se recomienda discreción, especialmente para espectadores sensibles o menores de edad. El propósito de este contenido es informativo y no pretende glorificar ni justificar ningún acto delictivo. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio criterio. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el segundo hijo de una familia de clase trabajadora. Su padre, un veterano de guerra de origen polaco, era un hombre alcohólico, agresivo y extremadamente exigente. Desde pequeño, Gacy fue víctima de insultos, desprecio y maltrato físico por parte del padre, quien lo consideraba débil y afeminado. A pesar del maltrato, John intentaba complacerlo constantemente. Su madre y sus hermanas eran su único refugio emocional. A los 11 años, sufrió una fuerte lesión en la cabeza que le provocó desmayos recurrentes durante varios años. También fue hospitalizado en múltiples ocasiones por problemas cardíacos. Esta combinación de trauma, abuso y salud deteriorada fue moldeando su personalidad. Durante su adolescencia, se convirtió en un joven retraído, inseguro y ansioso por ser aceptado. No terminó la universidad, pero más tarde se unió a las Juventudes Demócratas, donde comenzó a desarrollar habilidades sociales y políticas que lo ayudarían a construir su fachada pública. En 1964, Gacy se casó con Marlene Myers, con quien tuvo 2 hijos. Se mudaron a Iowa, donde comenzó a trabajar como gerente de un restaurante del KFC que pertenecía al padre de su esposa. Todo parecía ir bien: trabajo estable, familia feliz, comunidad respetuosa. Incluso se unió a un club de jóvenes ciudadanos y fue nombrado Hombre del Año por su activismo local. Pero en 1968, su máscara comenzó a resquebrajarse. Fue arrestado por agredir a un joven al que había traído a su sótano con falsas promesas de trabajo. Fue condenado a 10 años de prisión, aunque solo cumplió 18 meses antes de ser liberado por buena conducta. Durante este periodo, su esposa lo dejó y se llevó a los niños. Tras salir de prisión, Gacy regresó a Chicago, donde inició una nueva vida. Nadie en su nuevo vecindario sabía de su pasado. Abrió su propia empresa de construcción llamada PDM Contractors y volvió a involucrarse en actividades sociales. Se vestía de payaso para eventos benéficos con el nombre de Pogo. Muchos lo veían como un hombre simpático y generoso, pero por dentro ya era un depredador consumado. Entre 1972 y 1978, jóvenes de entre 14 y 21 años comenzaron a desaparecer misteriosamente en el área de Chicago. Algunos eran trabajadores temporales, otros adolescentes sin hogar o muchachos vulnerables que solo buscaban empleo. Muchos habían tenido contacto con Gacy, pero en ese momento nadie lo relacionaba con los casos. Su modus operandi era frío y meticuloso. Se ganaba la confianza de sus víctimas, generalmente con una oferta de trabajo o con una simple charla amistosa. Una vez en su casa, los engañaba haciéndose pasar por un mago o utilizando su disfraz de payaso para hacer algunos trucos con esposas. Una vez atrapados, los sometía a actos violentos y luego ocultaba sus cuerpos. Durante años, Gacy
logró mantener las apariencias, organizaba fiestas para vecinos, asistía a eventos públicos, políticos e incluso llegó a tomarse una foto con la primera dama, Rosalind Carter, en 1978, vistiendo una credencial falsa del servicio secreto. Pero su vida secreta se desarrollaba justo bajo sus pies, en el espacio reducido del sótano de su casa, donde enterró a 29 de sus víctimas. Otras 4 fueron arrojadas al río Des Plaines cuando ya no quedaba espacio en su propiedad. El 11 de diciembre de 1978, Robert Pist, un joven de 15 años, desapareció después de decirle a su madre que iba a hablar con un contratista por un posible trabajo. Ese contratista era John Wayne Gacy. La policía comenzó a investigarlo y pronto descubrieron su historial criminal en Iowa. Después de varias visitas y una orden de cateo, los agentes notaron un fuerte olor proveniente del sótano. Aunque en un primer registro no encontraron nada concluyente, en una segunda revisión días después descubrieron restos humanos enterrados en el suelo. Gacy fue arrestado y durante los interrogatorios confesó haber acabado con la vida de al menos 33 jóvenes entre 1972 y 1978. Los detectives pasaron semanas recuperando los restos, identificando a las víctimas y descubriendo la magnitud del horror que Gacy había escondido por tanto tiempo. El juicio de Gacy comenzó en febrero de 1980. Su defensa intentó alegar que sufría de una enfermedad mental, pero los psiquiatras forenses concluyeron que estaba plenamente consciente de sus actos. Fue hallado culpable de 33 cargos y condenado a muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte en la prisión de Stateville, en Illinois. Durante este tiempo se dedicó a pintar. Sus cuadros, muchos de ellos retratos de Pogo el payaso, fueron vendidos en subastas, generando controversia y rechazo público. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron: "Kiss my ass". El caso de John Wayne Gacy conmocionó a toda una nación y cambió para siempre la manera en que se investigan las desapariciones de jóvenes. Se demostró que los asesinos seriales no siempre tienen una apariencia amenazante. Pueden ser encantadores, sociables y hasta aparentemente inofensivos. Gacy usó su carisma como arma. Su historia es una advertencia brutal sobre los peligros de las apariencias y sobre cómo una fachada puede esconder una oscuridad inimaginable. A día de hoy, su nombre sigue generando miedo y muchas de sus víctimas aún no han sido identificadas. El horror que sembró sigue siendo uno de los más espeluznantes en la historia criminal de Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre el caso de John Wayne Gacy? ¿Crees que el mal se puede esconder en las personas más simpáticas? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, agradecería que des un like, te suscribas al canal y nos dejes un comentario. Nos vemos en el siguiente video, si es que la justicia no nos deja un caso inconcluso antes. Yo soy Rey y esto fue Reyes del Crimen de Reino Paranormal. Hasta la próxima.